estén extremadamente bien. Ahora sí, empecemos con los temas sumamente diferentes al canal, pero que son también muy importantes, con los cuales muchísima gente ha tenido problemas, y parte de la experiencia o de los años que llevo, creo que les puedo dar ciertos tips a los que van iniciando, pero sé que también hay gente que tiene muchísimo más años. ¿De qué estoy hablando? De las relaciones en pareja. Yo con mi pareja llevo 11 años, ya vamos a cumplir 12. Pero cuando estamos en el tema del negocio, como tal de las aplicaciones, viene un tema importante de cómo mantener nuestra relación perfecta, o en el sentido que estemos bien, ya que recuerden que trabajar en las aplicaciones radica también de muchísimo tiempo invertido en el asiento. Así que hay veces que la mujer o la pareja se enoja bastante de que estamos trabajando día a día, todos los santos días, de lunes a domingo, sin descanso, porque le queremos comprar la casita, el auto, la torta, los taquitos, el súper, etcétera. Entonces, este tipo de relaciones que les llamo motorizadas, pues pueden llegar a romperse, a quebrarse. ¿Y saben por qué? Por el simple hecho de los benditos celos, o el hecho de que trabajamos mucho, tanto hombres como mujeres. Entonces, esto se puede llegar a complicar. Les voy a dar los tips que yo he hecho para que estemos estables y no estemos peleando por ciertas situaciones, y de lo que a mí me ha funcionado, ¿ok? Pero antes, mandarles saludos a todos y a todas. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Uno de los primeros términos o tips que les puedo llegar a dar es: siempre tengan la confianza de decirle dónde están, ya que esto implica muchísimo el apartado de los celos, lo que les decía de los celos, ya que si ellos saben o ellas saben que estamos trabajando, pues van a considerar que vamos a estar en toda la bendita ciudad, y hay muchísimas zonas de la ciudad que pues, hay muchísimos antros. Hay clientes y clientas muy guapas, muy guapos, sexys, etcétera. Entonces empieza el tema de la desconfianza. Por eso, siempre decirles más o menos dónde estamos, y por tema de seguridad creo que es correcto, ya que si nos llega a pasar algo, nuestra pareja podría saber dónde estamos. Cuando yo manejaba, siempre le decía dónde estaba y más o menos a qué hora iba a terminar, ya que yo también trabajaba de madrugada. Y esto me ayudaba muchísimo a tener esa confianza, pero también en la seguridad de que ellos sepan dónde estoy parado, ¿no? En ese sentido. Cuando me llegaban a pasar ciertas cosas raras con hombres o mujeres, le contaba porque le tengo confianza a mi esposa. Este tip es de confianza. ¿Por qué sí contarle? ¿Y por qué no mentirle? Ya que si le tienes confianza a tu pareja, pues cuéntale las cosas. No te tendría que reprochar nada. Como, oye, ¿sabes qué? Iba en transcurso, no sé, por una clienta, se sube la clienta y me dijo que estaba bien guapo, que si nos íbamos al hotel, etcétera. Este tipo de cosas yo se las cuento a mi esposa porque yo sé en mí que no la engañaría, y ella, la confianza que me tiene, pues no romper ese tipo de confianza. Entonces le contaba mi día a día, y con esto manteníamos una confianza de lo que cabe muy buena. Entonces nos ayudamos mutuamente a contarnos todas las cosas que están sucediendo en la hora laboral, para ver soluciones, o en todo caso otras situaciones si llega a pasar, cómo las puedo llegar a dominar. Ya que es cierto, si una mujer se sube, pues quién mejor de darnos un tip para cómo contrarrestar esto que una mujer. Igual para la mujer hacia el hombre, etcétera. Entonces, siempre pido consejos de mi esposa, como ella pide consejos de mí en ciertas situaciones que solamente un hombre podría pensarlas. Entonces, esto ayuda muchísimo. La confianza. Y ya, 3, uno de los tips es: el dinero lo maneja la mujer. Nada, no es cierto. El dinero lo maneja dependiendo quién pongan ustedes que manejen el dinero. En mi caso lo manejamos los dos, pero yo llevo la administración para llevar cuánto es el conteo del dinero en familia, y así llevar un mejor control de lo que se está gastando y de lo que se está ingresando. Yo llevo el control, pero el dinero lo juntamos mutuamente,
y los revisamos los dos, pero yo sí llevo lo que es la batuta de la administración, más no de los gastos. Ya de los gastos los dos podemos gastar sin ningún problema. Sí, está el ingreso correcto, claro, no voy a gastar más de lo que no gano, entonces ese es un error. Entonces aquí lo administramos los dos, pero hay en ciertas situaciones que las parejas administran diferente, ¿no? La esposa administra su dinero. El esposo o la pareja, el hombre, administra también su dinero y cada quien gasta en lo que ellos quieren. Eso también es bueno. Si es así, pues no hay necesidad de que le estés diciendo a tu pareja cuánto estás ganando. Pero si es mutuo, pues sí, hagan un acuerdo para decirse la verdad y llevar un mejor control en la administración de este negocio también, ¿ok? Entonces, siempre decir la verdad de cuánto llegamos a ganar para evitarnos problemas, de verdad, evítense problemas económicos. Lo que más truenan de las parejas son los problemas económicos, la confianza y la monotonía. ¿Por qué? Perdón, y es el tip que les voy a dar ya el último. La monotonía acaba con cualquier relación, perdón, con cualquier relación en este negocio, ya que sí, si bien o mal nos puede llegar a ir, sí estamos pegados al asiento muchísimas horas. Y si lo hacemos de lunes a domingo durante un año, eso se vuelve monótono. Entonces, siempre lo mismo, 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 siempre lo mismo. Yo les he dicho, siempre busquen un espacio para estar con su pareja, con sus hijos, con su familia, ya que es lo más importante que hay. Es lo que yo considero la familia primordial. Sí que necesitamos trabajar para ganar dinero, pero ¿para qué ganamos dinero si no lo estamos disfrutando con nuestras familias? Es lo que les digo, ¿para qué trabajar 80,000 horas? Si de todos modos esas 80,000 horas te va a afectar cañoncísimo la salud y no lo vas a disfrutar con tu familia porque posiblemente tu familia ya se fue. No se quedó contigo porque tú te enfrascaste en seguir ganando dinero y no disfrutarlo al lado de tu familia. Esposa, hijos, etcétera, ¿ok? Entonces, lo primordial es siempre ponerte un día o dos donde puedas estar con tu familia y administrar tus tiempos y horarios para que consideres pasar, aunque sea una comida, una cena, un rato con ellos. Y no todo es trabajo. Ya que les he dicho, Uber es flexible. Entonces aprovechen esa flexibilidad y hagan sus horarios. Error número 1 de este 2023 es salir a trabajar en horas corridas. Es el peor error, no nada más del 2023, del 22, del 21, del 19, del 18, del 17. Nunca salgan en horas corridas, ya que posiblemente están desperdiciando dinero también el estar buscando el dinero. Se escucha raro, ¿no? Busquen siempre implementar sus horarios y los mejores horarios son diferentes para cada zona, así que velos descubriendo. Pero lo importante, como les he dicho, disfruten a su familia. Pues amigos, muchísimas gracias por ver este video. Era un poco diferente, sí, la verdad, porque considero que es una parte importante también hablar no nada más de lo que es el negocio de Uber, sino de lo que se vive en Uber como pareja, como esposo, como esposa, como hijos, como tíos, como cuñados, como todo, ya que necesitamos también afrontar cómo es eso y los tips y las ayudas van a empezar así. Por eso aquí en los comentarios pongan ustedes qué implementan con su pareja para que no se enoje de las tantas horas que están trabajando el día a día, si tienen pareja o no tienen pareja. Y también pongan aquí en los comentarios cómo lo han hecho con sus primos, abuelos, tíos, papás, hermanos, hermana, mamá, tía, lo que sea, para que lleven una muy buena convivencia de negocio. Nos vemos en otro increíble video. Pero como siempre, recordarles que se suscriban, me regalen su like, activen la campanita, que me ayuda muchísimo. Ahora sí, me despido. Adiós.